La revista para analizar estas modificaciones que fueron aprobadas en los reglamentos de debate de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y que están generando susceptibilidad y también protestas a nivel nacional. Estamos ya en contacto con el analista político Paul Coca. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos, porque queremos saber si legalmente se pueden hacer estas modificaciones a los reglamentos. ¿Qué es lo que dice la Constitución Política del Estado al respecto? Muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días, amigos del país. A la pregunta en concreta, la propia Constitución Política del Estado establece que cada Cámara tendrá su propio reglamento, que es una figura que actualmente se tiene. Segundo aspecto, que si la modificación del reglamento, hablando en el fondo de la pregunta como tal, ha sido de acuerdo al propio procedimiento de cada Cámara, es decir, con los tiempos en convocatoria y otras situaciones, claro, haríamos que legalmente hay una correcta modificación, tomando en cuenta también que hoy día cierra oficialmente el legislativo en lo que es la 38ª sesión ordinaria. En un par de horas se va a realizar esa sesión con un temario de ambas cámaras, por ejemplo. Ahora, obviamente, hay muchos temas que tenemos que analizar y están a lo largo de esta entrevista. Bien, y queríamos preguntarle precisamente con respecto a los opositores al MAS que están anunciando acciones legales en contra de estas modificaciones. ¿Eso se puede hacer? Muy bien. Resulta que si la modificación no ha sido correcta y hay algún vicio que está generando una situación de anomalía, se puede realizar acciones legales. Hay varios recursos, desde un recurso directo de nulidad, pasando por inclusive acciones de inconstitucionalidad frente a los errores que hayan existido en cuanto a esta modificación. Sin embargo, yo veo que la ciudadanía está organizada, la ciudadanía está activa en las calles y en las redes sociales. Sin embargo, también ojalá que los opositores tomen las cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque resulta que la oposición no puede volver a repetir el papel de víctimas que han venido realizando durante 14 años de gobierno del MAS. Resulta que los anuncios de procesos y acciones legales en contra de estas modificaciones en ambas cámaras que no se queden en anuncio. Uno ve, por ejemplo, que el principal líder de oposición, Carlos Mesa, dice claramente que si no se restituyen los 2/3, simple y llanamente él no va a ir a la oposición presidencial del presidente Arce Catacora, y uno dice realmente, estas son las medidas de la oposición. O sea, tu gran medida es no decir que no vas a asistir a la posesión presidencial, ¿en serio? O sea, ¿no hay otra situación más de inteligencia en la oposición? El MAS ha sido bastante hábil, no solamente en la modificación de estos dos reglamentos de ambas cámaras, porque esperó el MAS la composición oficial del órgano legislativo de la siguiente legislatura, sino también que las modificaciones las hace en algo que pocos captaron realmente. Mientras juraban diputados y senadores y supraestatales de Creemos y Comunidad Ciudadana y estaban orgullosos mostrando sus credenciales en redes sociales a sus amiguitos y lo que ustedes quieran, resulta que el MAS hacía estas modificaciones para decirles, bueno, señores, estas son las reglas de juego que a partir de hoy día nosotros vamos a imponer. Estas son las condiciones. ¿Qué van a hacer ustedes? 14 años de oposición al MAS debería haber servido a la oposición para saber cómo piensa, cómo siente y cómo actúa el MAS. Paul Coca, buenos días. Natalia Girard los saluda. ¿Cuál es la importancia de los artículos de los reglamentos que fueron cambiados por el movimiento al socialismo para evitar los 2/3? Buenos días, Natalia. Un fuerte abrazo para toda La Paz. Resulta que hay dos tipos de importancia, la importancia política y la importancia jurídica. Dentro de lo que es la importancia jurídica, hay dos articulados de los que son los que uno tiene que preocuparse. Uno, el tema de los ascensos, que son de Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, que ya no se van a requerir 2/3, sino mayoría absoluta. Y el segundo aspecto, la ratificación de los embajadores, que son cargos que, como en Bolivia sabemos, no hay una carrera diplomática como tal, pueden ser designados de cierta manera discrecional, avalados por el legislativo,
porque así está el procedimiento. Esa es la importancia jurídica de todos los artículos. Yo muestro mi preocupación por estos dos. Y la importancia política de las modificaciones son las siguientes, que nosotros sabemos que el legislativo tiene que ser un órgano absolutamente de consenso también. Y aquí nosotros tenemos que dar en cuenta de que el consenso va a ser una figura que para ciertas medidas no se va a aplicar. Directamente va a ser una sola línea, que es la línea que tiene la mayoría que otorgó el pueblo. Sin embargo, ese pueblo no dio los 2/3 a una fuerza política, como era antes, por si acaso. Paul Coca, desde el MAS aseguran que estos cambios se realizaron para dar gobernabilidad al nuevo gobierno de Luis Arce. ¿Usted hasta qué punto cree que era necesario? El MAS ya lo ha dicho claramente, es un tema de gobernabilidad, es decir, de que una sesión en una legislatura donde el MAS no tiene 2/3 en ninguna de las cámaras y menos en el órgano legislativo pueda generarse un criterio de estabilidad en cierto tipo y toma de decisiones y el accionar del órgano legislativo. Es un tema de gobernabilidad, efectivamente. Que los rivales del MAS nunca lo vieron venir. Es cierto, nunca vieron venir absolutamente esto. Y aquí nosotros tenemos que ponernos a pensar de cuál va a ser el rol de la oposición frente a todo esto. ¿Realmente la oposición va a ser una oposición funcional? ¿Va a ser una oposición propositiva? ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de la gobernabilidad, a la pregunta concreta, está el criterio de los 2/3. Y el MAS solo necesita 9 curules para llegar a esos 2/3. Y hasta el momento, la oposición no se decide. ¿Por qué? No se ha visto una reunión de Camacho y de Carlos Mesa, conocidos los resultados, para hacer una sola bancada de oposición. No estoy diciendo que se unan para las subnacionales, pero no ha habido una reunión de coordinación. ¿Por qué? Porque luego de la posesión, el siguiente paso, ya dentro de este criterio de gobernabilidad, es elegir las comisiones del órgano legislativo. Es decir, qué comisiones de cada cámara y quién las va a presidir. Y aquí es donde creemos y Comunidad Ciudadana deberían haber tenido reuniones y adoptar una sola línea, porque es más fácil para el MAS conseguir 9 curules de sus rivales y llegar a 2/3 que esta oposición obtener 2/3 en el legislativo. Paul Coca, aún hay artículos que requieren de los 2/3 para ser aprobados. ¿Cuál es su opinión y cuál es su análisis respecto a estos? ¿Y cuáles son? La pregunta es excelente. ¿Por qué? Porque resulta que la Constitución Política del Estado, que tiene que respetarse en todo aspecto y en todo sentido, establece 2/3 para bastantes situaciones. Aprobación de leyes, designación de vocales electorales, designar al procurador, designar al defensor del pueblo, por ejemplo. Son algunas figuras que se va a tener que utilizar los 2/3, entre otras tantas. La actual Constitución numera 20 veces la palabra 2/3, referida a los órganos legislativos nacional y a los órganos legislativos subnacionales. Sin embargo, yo espero que los parlamentarios de oposición, ¿por qué? Porque en el MAS hay una línea y hay un solo planteamiento, y en el MAS, hay que decirlo, la tienen clara. La pregunta es qué va a pasar con Creemos y Comunidad Ciudadana. Por ejemplo, para designar al nuevo defensor del pueblo, porque sí, ya Nadia Cruz feneció mandato, se requiere, y dice la Constitución Política del Estado textualmente, se requiere 2/3 de los miembros presentes en esa convocatoria. ¿Qué va a hacer la oposición al MAS, sabiendo de que el MAS puede conseguir los 2/3 de los miembros presentes, tal como lo dice la Constitución? Porque la Constitución es clara, no habla de 2/3 de la totalidad de los 130 diputados más los 36 senadores, dice de los miembros presentes. Realmente la oposición, ¿qué va a hacer? Esa es la gran pregunta. Y repito, el MAS la tiene clara. El MAS tiene absolutamente la figura clara. La pregunta es, ¿qué van a hacer los rivales del MAS? ¿Qué va a hacer Creemos? ¿Qué van a hacer Comunidad Ciudadana? Aparte de críticas. Y ojo, el papel de víctimas ya no viene al caso. Ya durante 14 años la oposición al MAS se ha mostrado de manera víctima. Ahora, ¿qué viene? Sabiendo de que hay que respetar la Constitución y hay temas que se requieren 2/3, que está en la Constitución, y eso se tiene que respetar, pero de los miembros presentes, como por ejemplo la designación del defensor del pueblo, que eso va a ser un tema bastante interesante que se va a venir y está a cargo de esta legislatura, que va a empezar ya nomás sus funciones.
Y más allá de la legalidad, ¿cómo cree que estos cambios, estas modificaciones a los reglamentos trastocan los valores democráticos del país? Muy bien, esa pregunta hay que hablarnos ya no del tema de la legalidad, sino del tema de la legitimidad. El legislativo se caracteriza por ser una instancia de dos situaciones. La primera, en la que tiene que haber un consenso entre las diversas fuerzas políticas para que así se pueda establecer ciertos criterios de beneficio al ciudadano, y el segundo aspecto, el debate. El debate es propio del órgano legislativo. Ese debate de diversas fuerzas siempre ha sido el eje central de la toma de decisiones en el legislativo. En anteriores legislaturas, por ejemplo, del 2002 al 2005, ha sido bastante interesante ver y escuchar debates. Ormando Bacadíes, Filemón Escobar, el propio Evo Morales Ayma, Nora Soruco y otros tantos diputados, senadores, eso se me ha venido a la mente, por favor. Tantos diputados que han debatido, que han generado ideas, que han generado productos en consenso. Por ejemplo, la ley 3058 hidrocarburos, que fue producto de un parlamento absolutamente dividido, pero que todos debatieron y consensuaron una norma. Estos dos aspectos son los que van a ser principalmente afectados con estas determinaciones. Le agradecemos al analista político Paul Coca por esta entrevista. Más adelante continuaremos hablando de las modificaciones. Tenemos un debate. Continuamos con